Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. Historia 1. Encontré un cuarto secreto en mi casa y nunca debí entrar. Dicen que las casas viejas guardan secretos, pero lo que descubrí bajo la mía nunca debió salir a la luz. Y lo peor es que todavía escucho ruidos allá abajo, aunque jure haberlo sellado para siempre. Todo empezó una noche en la que no podía dormir. Caminaba por el pasillo de mi casa cuando noté que el piso de madera sonaba hueco en un punto específico, justo frente a la puerta del baño. Golpeé con los nudillos y confirmé que debajo había un espacio vacío. Pensé que sería un simple hueco de construcción, pero la curiosidad me ganó. Así que al día siguiente busqué herramientas y empecé a levantar las tablas. Lo que encontré fue una escotilla oculta, vieja, cubierta de polvo y clavos oxidados. En mi mente pasaba la idea de un refugio antiguo o un sótano olvidado. Dudé en abrirla, pero había una cerradura, y lo extraño es que no estaba oxidada como el resto, sino limpia, como si alguien la hubiera usado hace poco. Con algo de esfuerzo logré forzarla. El aire que salió de ese agujero era frío, denso, como si llevara años atrapado. Tomé una linterna y bajé por una pequeña escalera de hierro. Lo primero que vi fueron paredes de concreto con manchas oscuras, y un olor que me revolvió el estómago. No era humedad, era algo más. Había muebles viejos, una cama oxidada y en las paredes, marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir. En una esquina encontré un cuaderno cubierto de polvo. Lo abrí con cuidado y las primeras páginas estaban llenas de garabatos ilegibles, pero a medida que avanzaba, las frases se volvían más claras. Decía, no abras la puerta cuando escuches los pasos. No estás solo aquí abajo. En ese momento, escuché algo detrás de mí. Sentí claramente el crujido de madera sobre mi cabeza, como si alguien caminara por el pasillo, pero yo estaba solo en la casa. Me quedé congelado. El sonido de pasos en el piso superior era demasiado claro, demasiado pesado, como si alguien estuviera recorriendo el pasillo de mi casa a esa hora de la madrugada. Pero no tenía sentido, porque yo había cerrado con llave todas las puertas y vivía solo. Me repetía que tal vez eran crujidos de la madera vieja, así que respiré profundo y enfoqué mi linterna hacia las escaleras que llevaban de nuevo a la superficie. No había nadie. Ninguna sombra. Ningún movimiento. Decidí quedarme un momento más, aunque cada parte de mí me pedía que saliera de allí. Revisé mejor el cuaderno y noté que en las últimas páginas la escritura era distinta, más ordenada, como si el autor hubiera recuperado la calma. Decía cosas como ya no baja, ahora espera arriba o escucha cómo arrastra las uñas por las paredes. Esa frase me heló la sangre porque en ese mismo instante sentí un sonido agudo, casi metálico, rascando el concreto justo detrás de mí. Giré de golpe la linterna y vi algo imposible de describir con precisión. No era una persona, no completamente. Era una figura agazapada en la esquina, como si hubiera estado ahí desde siempre. Su piel parecía estirada, grisácea, y lo único que brillaba en la penumbra eran sus ojos, demasiado abiertos, fijos en mí. Quise subir corriendo las escaleras pero, antes de dar un paso, esa cosa abrió la boca. No emitió un grito, no dijo una palabra, solo repitió con mi propia voz, no abras la puerta cuando escuches los pasos. Sentí un nudo en el estómago, mi cuerpo se paralizó. La linterna comenzó a fallar, la luz titilaba y cada vez que se apagaba por un segundo, esa figura parecía acercarse un poco más. En un instante de oscuridad total escuché un susurro pegado a mi oído, aunque la figura seguía en la esquina, ya subió. No puede salir. El pánico me hizo reaccionar. Subí las escaleras de 2 en 2, golpeando la linterna contra mi mano hasta que volvió a encenderse. Cerré la escotilla de un golpe y empujé el mueble más pesado que encontré para bloquearla. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, un nuevo ruido comenzó. Esta vez venía del baño, justo encima del lugar donde había descubierto la entrada. El agua de la regadera se encendió sola, aunque las llaves estaban cerradas. Fui corriendo, abrí la puerta y el baño estaba empapado, con el espejo cubierto de vapor. Me acerqué lentamente y vi algo escrito con un dedo sobre el espejo empañado.
No era mi caligrafía. No era algo que yo pudiera haber hecho. Las palabras decían, no bloquees la salida. El agua dejó de caer de golpe. El silencio fue absoluto. Y en ese silencio, escuché algo mucho peor. Desde abajo, desde el cuarto oculto, comenzaron a sonar golpes contra la escotilla. Rítmicos. Pacientes. Como si aquello que vi, estuviera intentando subir. Me acerqué con miedo y apoyé el oído en el suelo. Lo que escuché me rompió la mente. Una respiración, pero no era una, eran varias. Apoyé la oreja contra el piso y lo confirmé, no era una sola respiración, eran varias. Un coro irregular de jadeos que parecían coordinarse entre sí, como si hubiera más de una cosa esperando allá abajo. Mi garganta se cerró y di un salto hacia atrás. Pero lo peor llegó cuando los golpes en la escotilla se detuvieron de repente. El silencio fue tan pesado que escuchaba mi propia sangre en los oídos. Creí que se había acabado, así que tomé el teléfono con la idea de llamar a alguien, a quien fuera, pero antes de marcar, la pantalla se encendió sola y mostró algo imposible, la cámara frontal. Y en ella, detrás de mí, se veía el baño y una silueta de pie, justo en el espejo, observándome. Me giré de inmediato y el baño estaba vacío, seco, como si nada hubiera pasado. El espejo limpio, sin rastros de vapor ni mensajes. Quise convencerme de que estaba perdiendo la cordura, así que salí corriendo de la casa y pasé la noche en el auto. Cuando amaneció, regresé. El lugar parecía normal, pero al pasar junto a la escotilla sentí el suelo tibio, como si alguien hubiera encendido un fuego allá abajo. Me acerqué con cautela y escuché algo nuevo, un murmullo, como oraciones dichas al unísono, en un idioma que no reconocía. Era un susurro constante, sin pausas. Esa noche no pude resistir. Volví a abrir el cuaderno que había encontrado y en las últimas páginas había una frase escrita una y otra vez, ya no es un cuarto, ahora es la casa entera. Alcé la vista y vi que en mi propio pasillo, en la pared de la sala, habían comenzado a aparecer las mismas marcas de uñas que había visto abajo. Raspones profundos, como si algo hubiera atravesado el concreto desde dentro. Pero lo que terminó de destrozar mi mente fue lo que ocurrió después. A medianoche, sentado en el sofá, escuché la escotilla abrirse sola con un crujido lento. No tuve el valor de asomarme. Cerré los ojos y esperé. Y entonces lo escuché. Un paso detrás de mí, luego otro, y otro, recorriendo la sala en silencio absoluto. No sé cuánto tiempo pasó. Al abrir los ojos, estaba todo oscuro. Mi linterna, el teléfono, nada funcionaba. La única luz venía del televisor, aunque estaba desconectado. La pantalla mostraba mi sala en tiempo real, pero en la imagen aparecían más figuras. 4, 5, paradas en las esquinas, inmóviles, mirando hacia donde yo estaba sentado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no reaccionaba. Solo podía mirar. Y una de esas figuras, la más cercana, empezó a avanzar lentamente hacia mí en la pantalla, aunque frente a mis ojos no veía nada. El televisor parpadeó y la imagen se distorsionó. La última frase que apareció en la pantalla fue, no debiste entrar. No recuerdo nada después. Cuando desperté, estaba en el suelo del pasillo, con la escotilla abierta y el cuaderno en mis manos. Pero ahora las páginas estaban en blanco. Lo conté en este foro porque no sé cuánto tiempo me quede aquí. Cada noche los pasos se oyen más cerca, y las marcas en las paredes ya no aparecen solo en mi casa, ayer las vi en la acera, frente a la puerta de entrada. Si dejo de escribir y alguien encuentra esto, solo quiero que sepan algo, el cuarto sigue ahí abajo, esperando. Y cada vez que escucho los pasos, no sé si suben desde el sótano o si ya están dentro de mí. Historia 2. La casa poseída. Nunca olvidaré la primera noche en la que mi casa dejó de sentirse como un hogar y se convirtió en una trampa. Lo que voy a contar no terminó bien, y de hecho, nunca terminó del todo. Todo comenzó de la forma más común. Vivía solo en una casa heredada de mis abuelos, una construcción vieja, con pisos de madera que crujían incluso si apenas apoyabas el pie. Al principio, los ruidos me parecían normales, parte de la antigüedad del lugar. Pero pronto empecé a notar que no eran sonidos aislados, eran pasos. Pasos que se arrastraban justo detrás de mí, aun cuando yo estaba completamente solo.
Intentaba convencerme de que era mi imaginación, así que me acostumbré a ignorarlo. Pero las cosas cambiaron la noche que encontré la radio antigua de mi abuelo encendida por sí sola, emitiendo una estática tan fuerte que parecía un grito distorsionado. La apagué, me fui a dormir y juré que no volvería a encenderse, así que no le di importancia. Pero al día siguiente estaba encendida de nuevo, reproduciendo voces que no reconocía. No eran claras, eran murmullos, como conversaciones entre varias personas justo en la sala vacía. La situación empeoró cuando empecé a sentir que alguien respiraba cerca de mí mientras dormía. Me tapaba con las cobijas, cerraba los ojos fuerte y rezaba, así que a veces lograba conciliar el sueño. Pero en la madrugada siempre despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde el pasillo. La primera prueba física ocurrió una noche en la que bajé a beber agua. El reloj de pared marcaba las 3:15 y cuando crucé hacia la cocina, vi claramente como una de las sillas se arrastró sola hacia atrás, como si alguien invisible acabara de sentarse. Me quedé paralizado. El silencio fue tan espeso que podía escuchar mi propio corazón golpeando en el pecho. No quise seguir mirando, así que corrí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Pero al darme vuelta, vi que el espejo de mi closet estaba cubierto de huellas de manos pequeñas, como si alguien hubiese estado presionándolo desde dentro del cristal. Esa noche entendí que no estaba solo, que la casa me pertenecía en papeles, pero en realidad ya no era mía. Y lo que ocurrió después fue mucho peor. Después de aquella noche con el espejo, ya no pude mirar mi casa de la misma forma. Antes me parecía vieja y silenciosa, ahora la sentía como un organismo vivo que respiraba conmigo, que me acechaba desde cada rincón oscuro. Intentaba mantener la calma, así que me repetía que todo debía tener una explicación lógica. Pero cada intento de convencerme se desmoronaba con algo nuevo que me demostraba lo contrario. Un ejemplo fue el teléfono fijo que nadie usaba. Estaba desconectado desde hacía años, pero comenzó a sonar a medianoche. La primera vez pensé que era una broma de algún vecino, así que lo ignoré. Pero volvió a sonar, una y otra vez, siempre entre las 3 y 3:30 de la mañana. Una madrugada decidí contestar. Nadie hablaba, solo escuchaba una respiración húmeda, demasiado cercana al auricular. Me quedé callado, esperando, y de pronto escuché mi propio nombre susurrado, como si viniera de alguien que estaba justo detrás de mí en la habitación. Después de eso, dejé de contestar el teléfono, así que la casa buscó otra forma de llamar mi atención. Las luces comenzaban a parpadear en secuencias extrañas, como si alguien jugara con los interruptores. Pero una madrugada se apagaron todas al mismo tiempo, dejándome en completa oscuridad. Recuerdo haber quedado inmóvil, intentando controlar mi respiración, cuando de pronto una sombra se deslizó por el pasillo. No tenía forma definida, era más bien un vacío que se tragaba la poca luz de la luna que entraba por la ventana. Yo no quería aceptar lo que veía, así que empecé a grabar todo con mi celular. Pero lo que capturaba era peor. Una noche, mientras grababa el pasillo vacío, apareció en pantalla una figura de pie en la entrada, una mujer de cabello largo, completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Lo más perturbador fue que no la veía a simple vista, solo en la grabación. Revisé el video una y otra vez, y cada vez me convencía más de que esa figura estaba allí, aunque mis ojos se negaran a reconocerla en persona. Los días siguientes fueron insoportables. Dormía con todas las luces encendidas, así que pensaba que eso me daría seguridad. Pero cada mañana despertaba con las bombillas fundidas y el mismo frío recorriendo la habitación. A veces encontraba marcas en mi cuerpo, arañazos en los brazos, moretones en las piernas, como si hubiera estado peleando con alguien durante la noche. Nunca escuchaba nada, nunca despertaba en el momento en que ocurría, solo amanecía con esas huellas que parecían pruebas de una lucha que no recordaba haber tenido. Lo peor llegó una noche en la que la radio volvió a encenderse sola. Esta vez no eran murmullos confusos, sino mi propia voz. Grabaciones de mí hablando en la casa, repitiendo frases que nunca había dicho. Frases como "no es tuya" o "sal de aquí". Reconocía claramente mi tono, mi forma de hablar, pero yo nunca había pronunciado esas palabras. Me di cuenta de que la casa no solo estaba poseída, también parecía estar usando mi voz, imitando mi presencia. Como si quisiera confundirme,
borrar mis recuerdos y reemplazarlos con otros. Así que empecé a sentir miedo de mí mismo. Pero no podía irme. Esa casa era lo único que tenía, no tenía dinero para mudarme, y cada vez que lo intentaba, pasaba algo que me lo impedía, un accidente, una enfermedad repentina, incluso pérdidas inexplicables de dinero que guardaba para escapar. Era como si algo no me dejara salir, como si me hubiera convertido en parte de la casa. Una madrugada escuché golpes fuertes en el sótano. Bajé con una linterna, temblando, y vi que la pared estaba agrietada, como si algo desde dentro intentara salir. Me acerqué con miedo, la luz apenas iluminaba el concreto roto, y entonces lo escuché, una risa ahogada, proveniente del otro lado de la pared. No era humana, era una risa distorsionada, como un eco metálico que vibraba en mi cabeza. Subí corriendo, cerré la puerta del sótano y puse todos los muebles encima, así que pensé que estaría a salvo. Pero mientras trataba de calmarme, el teléfono volvió a sonar. Contesté con la mano temblando, y lo que escuché me dejó helado, era mi propia voz repitiendo las mismas palabras que había grabado en la radio. No es tuya. Sal de aquí. Esa noche comprendí que la casa no solo estaba poseída. La casa estaba viva. Y no pensaba dejarme ir. Y lo que sucedió después fue tan aterrador que hasta hoy no sé si estoy inventando recuerdos, o si realmente sigo atrapado allí. No sé cómo explicar lo que pasó después sin que suene a locura. Desde esa noche del sótano, la casa comenzó a atacarme de formas más directas. Ya no eran solo ruidos, ni voces, ni sombras. Era como si quisiera quebrarme la mente poco a poco, arrancar cualquier posibilidad de descanso. Los espejos fueron lo primero. Todas las mañanas amanecían empañados desde dentro, aunque el clima no lo justificaba. Y cuando pasaba la mano para limpiarlos, mi reflejo no se movía al mismo tiempo. Al principio era un retraso mínimo, apenas un parpadeo de diferencia, pero cada día era peor. Llegó un punto en que mi reflejo me miraba con odio, con una expresión que no reconocía como mía. Una noche lo vi sonreír cuando yo estaba llorando. Intenté cubrir los espejos, así que pensé que así acabaría con esa sensación. Pero no sirvió de nada, porque empecé a escuchar golpes detrás de las telas que los cubrían, como si algo quisiera salir del vidrio. El tiempo dejó de sentirse normal. Me dormía con el reloj marcando las 2 de la mañana y despertaba con las manecillas en la misma posición, aunque el sol entraba por las ventanas. Era como si las horas se quedaran atrapadas en la casa. Una madrugada, desesperado, salí corriendo a la calle. Estaba convencido de que huiría, así que agarré las llaves y abrí la puerta principal. Pero afuera no había nada. No era la calle, no eran las casas vecinas. Solo un vacío negro, interminable, como si el mundo hubiera dejado de existir. Cerré de golpe, con el corazón en la garganta, y cuando miré atrás, todas las luces de la casa estaban encendidas al mismo tiempo. Las voces comenzaron a repetirse cada noche, más claras, más fuertes. Ya no eran murmullos. Era un coro de gritos que resonaban en las paredes, todos diciendo lo mismo: no es tuya. Nunca fue tuya. Yo trataba de responder, de preguntar qué querían de mí, así que grité hasta desgarrarme la garganta. Pero lo único que conseguía era que los gritos se transformaran en risas. El clímax fue una madrugada en la que desperté arrastrado fuera de mi cama. No vi quién me sujetaba, solo sentí manos frías, demasiadas para contarlas, que me arrastraban hacia el pasillo. Quise gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Cuando llegué frente al espejo del closet, la tela que lo cubría estaba en el suelo. Y allí estaba mi reflejo, mirándome con esa sonrisa que no era mía. Extendió la mano desde el vidrio y juro que la sentí tocar mi piel. No recuerdo cómo volví a mi habitación. No recuerdo si fue un sueño o no. Lo único que sé es que desperté con la tela del espejo hecha jirones, como si algo hubiera salido de allí. Después de eso, mi memoria es difusa. Hay días que no sé si realmente existieron. A veces me despierto en la sala, con la radio encendida y mi voz repitiendo frases que no recuerdo haber grabado. A veces encuentro el teléfono sonando y escucho mi respiración al otro lado de la línea. Y lo peor es que ya no estoy seguro de que yo siga siendo yo. He intentado irme, así que meto mis cosas en maletas y preparo el coche.
Pero siempre que llego a la puerta, algo me detiene. No una fuerza física, sino algo más. Es como si la casa estuviera dentro de mí, como si mis huesos fueran parte de sus paredes. Ahora mismo escribo esto con la radio encendida. La estática ya no me molesta. De hecho, me calma. Puedo escuchar algo más entre el ruido, como una voz que me guía. Me dice que pronto todo terminará, que no debo resistirme más. Si alguien lee esto, quizá piense que estoy inventando o que enloquecí. Yo también lo pienso a veces. Pero cada noche que pasa estoy más convencido de que la casa nunca fue solo una casa. Es una trampa, un cuerpo vacío que necesita un huésped. Y creo que ya lo encontró. No sé si seguiré siendo yo cuando despierte mañana. Quizá cuando alguien lea este relato, ya no quede nada de mí. O quizá nunca existí fuera de esta casa, y todo esto fue escrito desde el otro lado del espejo. Historia 3. Creí que estaba solo en casa, hasta que escuché eso. Creí que estaba solo en casa, pero lo que escuché esa noche todavía me persigue. Y lo peor es que nunca descubrí qué era realmente. Todo empezó de la forma más común. Estaba en mi habitación, con la luz apagada, viendo videos en la computadora. Afuera llovía, y el sonido de las gotas golpeando la ventana me ayudaba a concentrarme. Era de madrugada, así que pensé que nadie más en la casa podía estar despierto. Pero justo cuando me puse los audífonos, escuché un ruido en la planta baja. Era un sonido leve, metálico, como si alguien estuviera moviendo las llaves sobre la mesa de la sala. Me dije a mí mismo que seguramente las había dejado mal acomodadas y que la corriente de aire las movió. Así que intenté ignorarlo. Pero entonces lo volví a escuchar, esta vez más fuerte, como si alguien las hubiera levantado y dejado caer a propósito. Me quité los audífonos y aguzé el oído. La lluvia seguía cayendo, pero ahora sentía un silencio extraño dentro de la casa, como si todo se hubiese detenido para que yo pudiera escuchar ese único ruido. Caminé hacia la escalera, pero cada paso me parecía más lento y más pesado, como si algo me estuviera empujando hacia atrás. Cuando asomé la cabeza al pasillo oscuro, no vi nada. El comedor estaba en penumbras, la sala también, pero el sonido volvió, más cercano, justo debajo de mí, como si estuvieran arrastrando esas mismas llaves por la mesa de cristal. Mi primera reacción fue pensar en un ladrón. Pero entonces recordé algo que me heló la sangre, las llaves estaban en mi bolsillo. Me quedé quieto, sin mover un solo músculo, intentando convencerme de que lo había imaginado. Así que me toqué el bolsillo para comprobarlo, y sí, las llaves estaban ahí. Fue en ese momento cuando lo escuché de nuevo, pero esta vez, no eran llaves. Era un susurro. Una voz áspera y lenta que decía mi nombre. Y lo dijo 2 veces, como si quisiera asegurarse de que yo lo escuchara. La voz venía del comedor, justo debajo de mí, en la oscuridad. Me quedé paralizado en el pasillo, con la garganta seca y el corazón golpeando tan fuerte que sentía que la voz podía escucharlo también. No era un susurro cualquiera, no sonaba humano. Era como si alguien hubiera intentado imitar mi nombre, arrastrando cada letra con un eco imposible de reproducir en una voz normal. Pero lo peor fue que no lo escuché con los oídos, lo sentí directamente en la cabeza, como si me lo hubieran dicho dentro. No sabía si bajar o encerrarme en mi habitación, así que me quedé quieto unos segundos más. Todo volvió al silencio, pero ese tipo de silencio denso, que se siente como una presión en el aire. Pensé en mi teléfono, lo tenía sobre el escritorio, así que retrocedí despacio, casi sin respirar. Entré en mi cuarto y cerré la puerta con suavidad, intentando no hacer ruido. Cuando lo agarré, la pantalla estaba encendida. Eso me pareció raro, porque lo había dejado bloqueado. Había una notificación que no entendí, un mensaje de voz de un número desconocido. El nombre del archivo decía simplemente, escúchame. Lo abrí sin pensarlo, y lo que escuché me rompió el estómago en 1000 pedazos. Era la misma voz que me había llamado desde el comedor, pero ahora estaba mucho más clara. Dijo mi nombre 3 veces y luego un sonido metálico, como uñas rasgando un vidrio. Me levanté de golpe, tirando la silla, pero antes de que pudiera reaccionar escuché un golpe seco proveniente del pasillo, como si alguien hubiera lanzado algo contra la pared. Me acerqué a la puerta, temblando, y pegué la oreja. Silencio.
Entonces, lentamente, la manija de la puerta giró. No me atreví a moverme. La puerta tembló, como si alguien la empujara muy suavemente desde afuera. No era un movimiento brusco, no era un intento de entrar, era peor. Era lento, insistente, como si quisiera asegurarse de que yo supiera que estaba ahí. En un arranque de pánico, empujé el escritorio contra la puerta para bloquearla. El sonido se detuvo al instante. Ni un solo ruido después de eso. Pero cuando intenté volver a respirar, mi teléfono volvió a vibrar en mi mano. Otra notificación. Otro mensaje de voz del mismo número. Lo abrí sin pensarlo y escuché mi propia respiración. Era yo, justo en ese momento, respirando con miedo detrás de la puerta. En ese momento ya no sabía si estaba despierto o soñando. Escuchar mi propia respiración en un audio que supuestamente alguien me había mandado desde afuera era imposible, pero ahí estaba, sonando en mis auriculares con la misma cadencia irregular. Con los mismos jadeos de miedo que estaba teniendo justo en ese instante. Me quedé helado, con el teléfono en la mano, esperando a que el audio terminara. Al final del mensaje, después de mi respiración, se escuchó otra cosa. Era un murmullo extraño, como si alguien estuviera detrás del micrófono, repitiendo una frase que apenas podía distinguir: no estás solo. Apagué la pantalla y lancé el celular sobre la cama. Estaba a punto de llorar, de gritar, de hacer cualquier cosa para salir corriendo de esa casa, pero algo me detuvo. Escuché el mismo murmullo, esta vez sin teléfono, sin audios, directamente en el cuarto. No podía moverme. El escritorio seguía bloqueando la puerta, y el único punto de salida era la ventana, pero estaba en el segundo piso. Me armé de valor y me acerqué a ella, pensando en abrirla y saltar, aunque me rompiera una pierna. Así que la corrí de golpe, dejando que el aire frío de la lluvia entrara. Fue ahí cuando lo escuché otra vez, mucho más cerca. Un golpe seco contra el escritorio. Una presión fuerte en la puerta, como si algo empujara desde afuera con toda la fuerza del mundo. El escritorio se movió apenas unos centímetros, lo suficiente para que yo escuchara un crujido, como uñas arrastrándose por la madera. Quise gritar, pero me contuve. Pero entonces me di cuenta de algo que me destruyó por dentro: el sonido ya no venía de la puerta. Estaba detrás de mí. Me giré de inmediato y la habitación estaba igual, oscura, iluminada apenas por la luz de la calle que entraba por la ventana. La cama vacía, el escritorio contra la puerta, mi computadora apagada. Nada raro. Así que pensé que estaba perdiendo la cabeza. Hasta que volví a escuchar la notificación del celular. El teléfono, que yo había lanzado a la cama, ya no estaba ahí. Sonaba desde el suelo, debajo de la cama. Me arrodillé, con la respiración temblorosa, y lo vi brillando ahí abajo, con otra notificación en la pantalla. Lo tomé sin pensar, lo desbloqueé, y lo que apareció me dejó sin aire. Era un video en directo. Alguien estaba transmitiendo desde la cámara frontal. Y en la pantalla no aparecía mi cara, sino la puerta detrás de mí, grabada en tiempo real. El escritorio empezó a moverse solo, arrastrándose hacia un lado, como si alguien invisible lo empujara. El directo mostraba lo mismo, pero con un detalle más: detrás de la puerta, en la pantalla del celular, se veía una silueta alta, delgada, inmóvil, esperando a que se abriera. No recuerdo qué hice después. El video se cortó, el celular se apagó, y cuando al fin amaneció, el escritorio seguía bloqueando la puerta, intacto, como si nada hubiera pasado. Nunca volví a recibir mensajes de ese número, y nunca volví a dormir tranquilo en esa casa. Lo único que me atormenta hasta hoy es que, cada vez que me quedo en silencio absoluto, puedo escuchar de nuevo esa voz, en un murmullo apenas audible, repitiendo lo mismo que esa noche. No estás solo.